Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos donde quiera que se encuentren. Bienvenidos, bienvenidas sean todas a nuestra sesión, nuestra primera sesión del mes de abril. Entonces, una vez más, gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos. Sabemos que va a ser una sesión muy importante. Yo soy Leti Guzmán Sánchez y trabajo con la Fundación Caritativa de WellMed. El tema de hoy es muy importante y es muy personal, navegando la experiencia de ser un cuidador. Nuestra invitada de hoy compartirá las ideas obtenidas de su viaje como cuidadora, reflexionando sobre las cosas que desearía haber sabido cuando asumió este rol por primera vez. Ella compartirá bastantes ideas y profundizará en las estrategias y prácticas y anécdotas personales que arrojarán luz sobre las complejidades y los desafíos de ser un cuidador. También compartirá reflexiones sinceras y consejos prácticos. Los asistentes de hoy obtendrán una comprensión más profunda de la experiencia del cuidador y aprenderán a navegar su propio viaje de cuidado, de resiliencia y de compasión. Y para presentar este tema de hoy nos acompaña y me encanta tenerla como nuestra presentadora de hoy. Le doy la bienvenida a la doctora Sahabi Burgos. Ella nació y creció en Puerto Rico, se graduó de la Escuela de Medicina de Ponce y terminó su postdoctorado en la Florida. Tiene una vasta experiencia en el tratamiento de pacientes que sufren afecciones psiquiátricas crónicas y agudas que provienen de diversos orígenes multiculturales y de todos los caminos de la vida. La doctora Burgos Ribot se ha desempeñado como director clínico de psicología para el Departamento de Correcciones de Florida y durante los últimos 6 años como director clínico de Access Behavioral Care Associates. En lo personal, ella es cuidadora de su esposo, quien fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer de inicio joven. La mayor parte de su tiempo ahora lo dedica a abogar y consultar sobre problemas de demencia, de salud mental, geriátrica, para muchos centros de enfermerías y unidades de vida asistida en la Florida. Doctora Burgos, sea usted bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Si usted tiene algo que agregar, por favor hágalo y adelante con su presentación. Sí le quiero decir a todas las personas que nos acompañan que pueden utilizar el chat para hacer preguntas, comentarios, y vamos a dejar los últimos 10 minutos de la sesión para que también le hagan las preguntas y comentarios directamente a la doctora. Así es que bienvenida y adelante. Muchas gracias, Leti, a todo el equipo. Para mí, la verdad es que para mí también es muy especial. Me encantan estas telesesiones, me gusta interactuar siempre con todos los participantes porque la verdad es que estos espacios, y más en nuestro idioma, ¿verdad? En español, son tan importantes que tengamos estos espacios en los cuales podamos conversar y hablar. Así que yo creo que lo primero que me gustaría decir es que yo voy a estar presentando, ¿verdad? Este tema, pero me gustaría que usaran el chat, que sea interactivo, que si usted tiene alguna reacción, que si tiene alguna pregunta, la ponga ahí y que interaccionemos todos, ¿verdad? Y al final, pues nos quitamos los micrófonos y hablamos un poquito también. All right. Y entonces les voy a compartir esta presentación. Déjenme darle share aquí para que la puedan ver. ¿Sí se ve? Ok, pues le voy a explicar de dónde surgió como que esta idea. Cuando se comunicaron conmigo para invitarme de nuevo a trabajar aquí y colaborar con ustedes, me dijeron si podía traer un tema, ¿verdad? Quizás algo más nuevito, ¿verdad? Que no hubiésemos discutido antes. Y inmediatamente me vino a la mente, usted sabe que cuando las mujeres están embarazadas o los padres van a ser nuevos padres, hay un libro que se llama What to Expect When You're Expecting, ¿verdad? ¿Qué debo esperar cuando estoy esperando? Y yo recuerdo que hace unos meses atrás yo dije, pero es que no hay un libro así para nosotros, ¿verdad? Para los cuidadores, como que, ¿qué debo esperar cuando estoy cuidando?
Y entonces, más o menos de ahí es que surge esta presentación, ¿verdad? Y lo más importante saber es que estas sí son, esto está, aquí hay muchísimas experiencias mías y son pensamientos que he tenido y han sido lecciones que he aprendido, pero también esto refleja las múltiples conversaciones que he tenido con muchísimos pacientes y con otros cuidadores, así que esto, vamos a decir, es como una mezcolanza de experiencias, no solamente mías, pero que yo pienso que la experiencia de ser cuidador es una experiencia bastante universal, ¿verdad? Así que de ahí es que surge este tema. Así que así vamos a comenzar. Eh, Siempre me gusta comenzar estas presentaciones haciendo el énfasis para entender cuál es este concepto del cuidador. Cuando estamos hablando del cuidador, a qué es lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Así que vamos a hablar sobre esto. Y siempre también me gusta hablar sobre esta cita, que esta cita es de la ex primera dama Rosalind Carter. Y para mí esta cita es genial. ¿Por qué? Porque esta cita nos deja saber que en la vida ella dice que solamente hay cuatro tipos de personas en este mundo, ¿verdad? Y esos son quienes han sido cuidadores, aquellos que actualmente son cuidadores, los que serán cuidadores y los que necesitarán un cuidador. Entonces, cuando de repente vemos esto, nos damos cuenta que esto es algo que nos va a afectar a todos en algún momento de nuestra vida, ya sea porque nosotros vamos a asumir el rol de cuidar a alguien o porque alguien tendrá que asumir ese rol para cuidarnos a nosotros. Y entonces, cuando yo entendí esto, pues la verdad fue que también como que comencé a ver el rol del cuidador desde otro punto de vista. Y eso es lo que queremos discutir en el día de hoy. Entonces, ¿qué es el cuidador? ¿Qué es un cuidador? Pues el cuidador es aquella persona que provee cuidado en alguna y todas las áreas de necesidad, ya sean personales, domésticas, de salud y seguridad, de algún familiar, amigo o algún ser amado, y esto es lo más importante, sin recibir compensación o asistencia económica, ¿verdad? Y entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que a veces lo que nosotros atribuimos al cuidador como tal es aquella persona para la cual se le paga para realizar esta labor. Pero realmente esos son cuidadores, lo que le llamamos cuidadores profesionales. Pero cuando leemos esto, y a mí me sorprende porque muchas personas cuando hablamos de este tema dicen como que, pues que eso es lo que estoy haciendo yo. Eso es lo que hago yo en mi casa, eso es lo que hago yo con mi mamá o con mi papá o con quien sea, ¿verdad? Y entonces empezamos a darnos cuenta que esto es un rol, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de un rol, eso está atado a responsabilidades, ¿verdad? Y obviamente también a consecuencias, ya sean positivas o negativas. Así que ahí vamos como que teniendo un poquito más de conciencia. Entonces, la pregunta que yo voy a hacer y que me gustaría que la discutiéramos en el chat por ahora es, ¿qué significa para ti ser un cuidador? ¿Verdad? Y esa es la pregunta que yo quiero compartir con ustedes para que comencemos a reflexionar sobre esto. ¿Qué significa para ti ser un cuidador? Yo, en lo que vamos pensando y vamos poniendo en el chat, yo les voy a compartir lo que significa para mí ser una cuidadora. Así que para mí, y ahí les estoy enseñando a mi esposo, que le decimos Paco, y Paco y yo estamos casados, ¿verdad? Estamos juntos hace 20, este año vamos a cumplir 21 años juntos. Tenemos una trayectoria un poquito larga ya. Y a mi esposo lo diagnosticaron como dijo Leti, con Alzheimer hace 2 años. Y ahora mismo mi esposo tiene 48 años. Así que ya llevamos un tiempito en esta situación. Pero para mí, ser cuidadora realmente es una responsabilidad, pero también es un privilegio. Y mi prioridad siempre, en todo momento, cada vez que yo hago lo que sea, es salvaguardar la integridad de mi esposo y su dignidad en el momento más vulnerable de su vida. ¿Por qué? Porque si usted lo ve desde ese punto de vista, cuando nosotros necesitamos cuidado en la sociedad, en la comunidad, es porque estamos pasando por un momento vulnerable. Así que para mí es importante que como soy yo la que estoy en el rol de cuidadora, que yo pueda todo el tiempo tener como prioridad la integridad y la dignidad de mi esposo en todo momento, pero siempre, siempre cuidando de mí misma como cuidadora. Y entonces, esa es otra, ¿verdad? Otro énfasis que me gusta siempre tener. Entonces, volviendo, ¿qué significa entonces para ustedes ser cuidadora? Y yo no puedo ver el chat aquí, no sé si hay alguien que habrá puesto alguna respuesta,
Todavía no, estoy revisándolo. Así es de que si quieren poner alguna respuesta, compartir algo de lo que ustedes piensan, pueden utilizar el chat y escribir ahí. No tiene que ser algo largo, cualquier palabra, yo se la hago pasar a la doctora. Unos segunditos y si no, pues yo continúo. Pero de todas maneras, esta es una pregunta para nosotros ir pondering, como pensando en ella, ¿verdad? ¿Qué significa para mí ser cuidador? Porque en muchas ocasiones asumimos, ¿verdad? Este rol y a veces no, ni nos preguntamos este tipo de preguntas. Claro que sí, hay un comentario. Es tía Vieira, okay, y ella está acompañándonos de Fort Worth. Ella dice ser ayudante al principio, proporcionando apoyo y después tener más responsabilidad en tomar las decisiones para la persona, ocuparse de las tareas diarias de una persona que no puede hacer por él o ella misma. Exactamente. Eso estoy 100% de acuerdo. Y entonces hay algo que esto me recuerda, que hay como, digamos, como dos, no son categorías, pero vamos a decir como dos niveles de personas que ofrecemos cuidado. Y están las personas que lo que le llaman, en inglés le llaman care partners, ¿verdad? Que en español serían acompañantes del cuidado. Y esto es generalmente cuando la persona tiene ya sea una enfermedad o una condición en la cual todavía preserva, vamos a decir, un poco de su funcionalidad o de su independencia. Pero a medida que estas condiciones van avanzando, la persona que pasa pierde funcionalidad, pierde independencia y la persona que inicialmente era, vamos a decir, acompañante o ayudante en el cuidado, se convierte en cuidador en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona que acompaña o apoya en el cuidado puede ser que se encarga de poner las pastillitas en el pastillero, pero la persona puede ir y recordarse de buscar sus pastillas y quizás solamente tengo que, digamos, recordarle, mira, las pastillas, tómatelas, ¿verdad? O recordarle, mira, recuerda que tienes que ir al baño o recuerda que tienes que bañarte, etcétera. Versus que una persona que es un cuidador a tiempo completo, digamos, la persona, vamos a decir, tiene que moler las pastillas y ponérselas vamos a decir, como en applesauce para entonces dárselas en la boca o bañar a la persona, cambiarla, alimentarla. Y entonces esas son como las distinciones que tenemos en lo que es ser acompañante de cuidado y un cuidador. Esto no quiere decir que el efecto en la persona es más o menos, es simplemente los distintos niveles que hay. ¿Ok? All right. Entonces, vamos, en la forma en que le voy a presentar esto son en una serie de, vamos a llamarle lecciones, ¿verdad? Que uno va aprendiendo en este proceso. Y la lección número uno que les voy a presentar es que cuando nosotros nos convertimos en cuidadores, a nosotros realmente nadie nos prepara para ser cuidadores y a veces ni nos damos cuenta que lo somos. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos convertimos en cuidadores, nadie, en muy pocas ocasiones, nos van a dar entrenamiento, ¿verdad? Nadie nos sienta y nos dice de la A a la Z cuáles son todas las tareas que vamos a tener que asumir, ¿verdad? No nos dan realmente no nos dan un manual y entonces nos toca a nosotros como cuidadores descubrir, darle significado a lo que va a ser mi rol como cuidadora. Otra cosa que estábamos hablando es que una gran parte no se identifican como cuidadores. ¿Por qué? Porque piensan que esto es un deber o una expectativa que ya está dada y esto está bien altamente influenciado por nuestra cultura. Y por eso es que a mí me gusta hablar, estamos hablando de este tema en español. ¿Por qué? Porque nosotros, los latinos, tenemos una cultura en la cual es dado honor, expectativa de que nosotros vamos a cuidar a la persona de nuestra familia que lo necesite. Eso ya sea la mamá, el papá, la tía, el abuelo. Y esto es algo que es muy influenciado por la cultura. Muchas otras personas piensan que el cuidador es solamente a quien se le paga, ¿verdad? Y estas son cosas que tenemos que tomarlas en consideración. ¿Por qué? Porque es crucial, y yo creo que esto es algo bien importante, que a veces nosotros no sabemos hacer como un inventario, vamos a decir, acerca de las habilidades que yo tengo, de las destrezas que yo tengo como persona, versus las destrezas que son necesarias para llevar a cabo esa labor. Les voy a dar un ejemplo. Una persona mayor
cuidando de otra persona mayor, que requiera, por ejemplo, mover, una persona que requiera reposicionar y una persona, por ejemplo, que tiene un problema de la espalda. Y entonces a veces eso lo que ocasiona es que más deterioro en la persona que está cuidando a su familiar o a su amigo, a su ser querido. Y entonces nos damos cuenta que realmente tenemos recursos bien limitados. Y eso lo que hace es como se quema, el cuidador se va quemando poco a poco porque no tiene los recursos, no tiene las ayudas afuera de la casa o no tiene las ayudas incluso dentro de su casa y los efectos en la salud física y la salud emocional, la salud mental del cuidador son reales. Eso no se pueden descartar. Esas son cosas que pasan todos los días y nosotros nos damos cuenta que los efectos que esto tiene en el cuidador, especialmente cuando el cuidador asume la responsabilidad completa, son en muchos casos bien detrimentales, ¿verdad? Ahora, como les dije ahorita acerca de la cultura, yo pienso que también el amor es el superpoder del cuidador, porque realmente estas son tareas que se hacen desde el corazón y con el corazón. Cuidar a una persona en un momento vulnerable cuando en muchas ocasiones nosotros mismos no tenemos los recursos para hacerlo, es solamente posible por el amor que uno tiene por su familia o por la persona que uno esté cuidando. Así que todo esto yo se lo digo para que creemos esta conciencia de que nosotros los cuidadores tenemos que cuidarnos a nosotros mismos también, ¿verdad? Porque nosotros podemos cuidar en la medida en que nos cuidamos a nosotros mismos. Entonces, les voy a hablar acerca de algún tipo de recursitos y educación. Y entonces nos damos cuenta que como no nos dan un manual, nosotros mismos tenemos que buscar nuestros recursos. Y entonces hay unos libros. Este libro es maravilloso. Yo lo tengo en inglés, que se llama The 36-Hour Day. Este libro está, vamos a decir, desarrollado, ¿verdad? Para personas que tienen Alzheimer y demencia, pero yo pienso que es un libro que es bastante universal y realmente, aunque no te necesariamente te dice cómo ser un cuidador, pero te da las herramientas que te permiten a ti definir cómo tú vas entonces a llevar tu journey de ser un cuidador. En las redes sociales hay muchísimas cuentas, ya sean en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok, en todos estos que hablan. Lamentablemente, muchos de los recursos están en inglés, pero también hay algunos recursos que están en español. Y aquí les puse solamente unos cuantos, pero hay muchísimos recursos en las redes sociales de cuentas que hablan sobre este tipo de temas. Y entonces lo que sí dice la literatura, que me estuvo bien interesante, es que los cuidadores son uno de los grupos que están más dispuestos a buscar recursos online que otros grupos. O sea que los cuidadores sí vamos a meternos en las redes sociales, sí nos vamos a ir a YouTube, vamos a buscar cualquier cosa que nos ayude a mejorar nuestras destrezas y poder ofrecer el mejor cuidado posible. Hay sitios en la web y agencias que también ayudan con todo este tipo de situaciones y les puso unas cuantas. Está Lorenzo's House, que ofrecen grupos de apoyo, está caregiver.org, que es muy bueno y también tienen una parte en español que le da muchos recursos. Está, por ejemplo, la Asociación de Alzheimer, está la WellMed Foundation. Hay muchísimas agencias y sitios web que uno puede buscar, por ejemplo, como esto que estamos haciendo, que son talleres en los cuales nos van a dar herramientas o podemos identificarnos. ¿Okay? Bueno, y seguimos entonces. La lección número 2 que aprendí y que es algo que lo escucho muchísimo cuando hablo con otros cuidadores y cuidadoras es que me tengo que cuidar mientras cuido. Y esto es bien importante. ¿Por qué esto es bien importante? Porque como les estaba comentando ahorita, el impacto en la salud es real. 1 de cada 10 cuidadores reporta pobre salud, reporta que hay desmejoramiento en su salud, mayores condiciones cardiovasculares, hipertensión, diabetes, cánceres. Nosotros, por excelencia, tenemos peores prácticas de autocuidado que otros grupos, ¿verdad? Porque descuidamos nuestra salud, porque a veces nos desbordamos en cuidado hacia la persona para quien estamos, ¿verdad? Cuidando y nos descuidamos un poquito nosotros. Eso es estadística, ¿verdad? Y algo bien interesante es que nosotras las mujeres nos llevamos a veces la peor parte. ¿Por qué? Porque el 66% de los cuidadores son mujeres. Y si pensamos, muchas de estas mujeres están en edad de, vamos a decir, que todavía están trabajando, que tienen la presión social de que tienen que trabajar o están cuidando hijos mientras cuidan a otras personas.
¿verdad? Tenemos las expectativas profesionales y tenemos que, vamos a decir, barajear tantas cartas y ponernos tantos sombreros que realmente en muchas ocasiones nos llevamos la peor parte. Entonces, miren estas estadísticas. El 70% de los cuidadores reporta que tiene depresión, ansiedad y problemas de sueño. El 68%, estamos hablando de que esta es la mayoría, reporta que no ni se alimentan bien ni se ejercitan bien. El 45% dice que tiene condiciones crónicas de salud, pero el 72% ni siquiera va a sus propias citas, las citas médicas. Y esto cuando nos ponemos a pensar, pero ¿por qué está pasando esto? Y es el factor tiempo. El factor tiempo es digamos a veces, una barrera para nosotros poder tener prácticas óptimas de cuidado. ¿Por qué? Porque estamos tan y tan ocupados realizando las tareas de cuidado que a veces no tenemos tiempo y cuando tenemos tiempo en muchas ocasiones no tenemos energía para poder continuar haciendo todas estas cosas que son muy importantes para nuestra salud. Entonces, aquí uno de los enfoques es que tengo, como les dije ahorita, me cuido mientras cuido. Y entonces nosotros tenemos que reconocer que estamos haciendo lo mejor que podemos dentro de la circunstancia, ¿verdad? Y aquí el enfoque, a mí me gusta ponerlo como que cosas que hacemos naturalmente, hacerlas con un poco de más intención, para que tengan un impacto, para que tengan un efecto, ¿verdad? Porque todos somos capaces de, por ejemplo, hacer estas cosas. Por ejemplo, todos almorzamos, todos comemos. Pues entonces es quizás tomarme ese tiempo, aunque sean 20 minutos, de hacer algo que sea intencional. Si voy a comer, pues tratar de comer en silencio o comer con alguien. ¿Cómo esto se hace intencional? ¿Verdad? Porque ya que voy a comer, pues entonces que esto me sirva de algo para yo misma o para usted mismo tratar de relajarse lo más posible, aunque sean 5 o 10 minutos al día. Por ejemplo, todos dormimos, ¿verdad? Unos dormimos más que otros, pero todos dormimos. Pues entonces, ¿cómo yo puedo hacer que la hora del sueño sea un poco más intencional? ¿Qué prácticas de higiene de sueño yo puedo incorporar para que el sueño sea un poco más reparador? Ya sea que esos últimos 10 minutos antes de dormirme no voy a estar en el celular, o voy a cogerme unos 10 minutos para respirar, o voy a coger esos últimos 10 minutos antes de dormirme para leer un libro que me gusta, o simplemente para hacer lo que sea que le plazca a usted, ¿verdad? Entonces, aquí hay gente que le gusta ir a los brunches, hay gente que le gusta hacer zumba, hay gente que le gusta ir simplemente una caminata de 5 minutos en el lago, lo que sea, ¿verdad? Que a usted le da, digamos, ese espacio, ese respiro para que usted entonces pueda recargar para poder continuar con la tarea de cuidar a su ser amado. Entonces, esto, cuando priorizamos nuestra salud física y la salud mental dentro de todo lo, ¿verdad? De nuestra experiencia, sabemos que esto nos ayuda a manejar los altibajos de la vida. Entonces, si estamos un chin, ¿verdad? Un poquito más regulados, podemos enfrentar todas estas, que es como una montaña rusa, ¿verdad? Un roller coaster de todas estas incertidumbres que en ocasiones nos trae esta experiencia. Y aquí yo les pongo que una ventanita de felicidad es lo que le funciona a cada cual. Hay gente que, por ejemplo, ir a la iglesia o a realizar actividades espirituales los recarga. Pero hay gente que simplemente tener una hora para sentarse en el sofá con unas medias cómodas viendo su programa favorito también los recarga. Y hay gente que leer o hacer actividades como crafts y esas cosas es lo que le gusta. Hay gente que simplemente sentarse a ver un deporte o ir a ver un deporte es lo que les recarga, es lo que le funciona a usted. Y eso es lo que nosotros priorizamos. ¿Qué son esas ventanitas que nos van a traer felicidad y nos van a traer alegría dentro de un proceso que realmente en ocasiones puede ser bastante demandante? La lección número 3, y esta es un poquito para mí es bien importante y bien interesante, y es que tener los asuntos legales cuando somos cuidadores es una prioridad. Ahora, yo no soy abogada, pero estuve casada bueno, estoy casada todavía con un abogado, aunque ya mi esposo no está practicando, ¿verdad? Así que los asuntos legales es algo que siempre se manejaba en mi casa. Sin embargo, no es hasta que me convierto en cuidadora que me doy cuenta de la importancia real de tener todos estos asuntos legales en prioridad y en orden, ¿ok? Así que vamos a hablar un poquito de esto. Un mito que descubrí bastante rápido cuando me convertí en cuidadora es que hay muchas veces que nosotros pensamos que porque somos esposa
o porque somos esposos, o porque somos hijos, o porque somos mamá o papá, automáticamente tenemos el derecho por ley de tomar las decisiones en términos médicos o financieros de nuestros seres queridos. Y para mí fue bastante eye-opening, ¿verdad? Cuando el abogado me dijo, no porque tú seas esposa, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y yo, ¿cómo? Pero si estamos casados, y me dice, no, eso no es así. Si no están los asuntos legales en orden, quien último decide es un juez. Y yo, anda, yo ni me lo imaginaba, yo lo di por hecho, ¿verdad? Así que esto es bien importante. Y aquí el caveat es, usted siempre consulte con su abogado. Esta información yo siempre se la estoy presentando para que sean cosas que las vayamos pensando desde ahora, ¿verdad? También tenemos que pensar que cuando estamos hablando de todos estos asuntos legales, los pacientes, ¿verdad? O la persona que estamos cuidando tiene recursos limitados en términos económicos. Y si algo sabemos de la experiencia del cuidador es que es bien costosa. Cuidar a una persona es costosa y nuestras finanzas también pueden verse afectadas cuando no tomamos las decisiones a tiempo, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer a tiempo. Así que otro mito, ¿verdad? Que hay por ahí es que, que a veces las personas que están enfermas no tienen la capacidad legal para firmar documentos legales y eso realmente tampoco es todo cierto. Ahora sí tiene que haber una competencia cognitiva a la hora de realizar estos procesos legales, pero siempre por eso consultamos con un abogado. Pero yo quiero que se lleven esto hoy, no porque soy esposa, esposo, hijo, hija, madre, padre, tengo el derecho absoluto de tomar las decisiones legales. ¿Está bien? Ahora, les voy a dar unos ejemplos, le pongo consulte con su abogado, ¿verdad? Pero les voy a dar unos ejemplos de algunos de los documentos legales que cuando estamos en la experiencia de ser cuidador, o sea, que estamos asumiendo responsabilidades por el cuidado y por la vida de otra persona, es importante tenerlas. Por ejemplo, algo básico son los poderes, ¿verdad? El médico y el financiero, son dos cosas distintas. Yo no sé cómo se dice esto en español, lo do not resuscitate, la, de cuando dice que no quiere que los resuciten, ¿verdad? Esas directrices, están los testamentos, están los trusts, están las directivas avanzadas, ¿verdad? Que esto es todo lo que tiene que ver cuando la persona ya esté en una posición de incapacidad absoluta, ¿verdad? O cuando la persona esté ya transicionando. El proxy de cuidado médico es simplemente cuando tú le das la autoridad a otra persona para que te ayude a tomar decisiones médicas y autorizaciones de IPA, que es simplemente, por ejemplo, que si yo voy a la oficina médica y necesito que me den una copia de un récord, pues con ese documento me la autorizan y me la dan, ¿verdad? Así que cuando estamos conscientes de esto, nos damos cuenta que estos documentos legales nos van a ayudar a evitar contratiempos y a que el proceso sea un poquito más llevadero. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo todos estos documentos, ya yo los tengo con mi esposo. Y hay veces que yo llamo a una oficina médica para hacer una cita y no quieren ni hablar conmigo. No, tiene que llamar él y yo, pero mire, lo que pasa es que mi esposo tiene Alzheimer y entonces yo soy la que le hago, o sea, yo soy la que... No, tiene que llamar él. Yo tengo los documentos legales. Pero es que no los tengo aquí. Yo, pero es que yo se los he entregado, ya esta es la tercera vez que se los paso. No, tiene que hablar él. Y entonces pierdo 10, 15, 25 minutos tratando de hacer algo que posiblemente lo hice en 5 minutos, pero es una barrera. Yo entiendo, como profesional de la salud, yo entiendo que estas son cosas que tienen que estar ¿verdad? No, simplemente uno no puede estar dando la información de un paciente a todo el mundo, pero son cosas que son reales y si no tengo ese documento, no voy a tener acceso. Y si no tengo acceso, no tengo herramientas para ayudar a la persona a quien estoy cuidando. Y entonces cuando lo vemos de esa manera, lo vemos como algo que nos va a hacer es un aliado, ¿verdad? En el proceso de cuidar. Ahora, estas son conversaciones que pudieran, dependiendo de las circunstancias, ser conversaciones bien incómodas para tener con los familiares. Y si nos ponemos a considerar, digamos, las diferencias en las generaciones, ¿verdad? Cuando son personas que son un poco mayor, que se les hace incluso un poquito más difícil ceder control, etcétera, estas son conversaciones que pueden ser bastante difíciles y son conversaciones incómodas. Así que la recomendación es que a pesar de que sí pueden ser conversaciones incómodas, hay que tenerlas y hay que tenerlas ahora mientras la persona todavía tiene la capacidad cognitiva de tener estas conversaciones, porque una vez su familiar o su ser amado pierde la capacidad,
ya usted no va a tener la oportunidad de hacer este tipo de documentos. Así que son conversaciones que hay que tenerlas ahora. Y realmente al final del día la planificación va a ser siempre nuestra mejor estrategia y nuestra mejor herramienta. Nosotros planificamos ahora para el futuro. Yo planifico hoy lo que voy a hacer mañana. Planifico hoy lo que va a pasar aquí a 5 o 10 años. Así que cuando planificamos, tratamos de evitar sorpresas. Las sorpresas siempre van a venir, pero tratamos de minimizarlas, ¿verdad? Y al final del día, y esto es algo bien importante, que me lo hizo entender una abogada que consulté, es que este tipo de documentos al final le dan una oportunidad al paciente de sentirse empoderado de las decisiones que va a tomar ahora para cuando quizás ya un poco luego no las pueda tomar. Y eso es un enfoque que cuando lo hablo con algunos de mis pacientes me dicen como que, mira, cuando se lo puse de esa manera fue cuando mejor pudo hablarlo, porque me decía que no me iba a firmar nada y cuando le di, estos son tus decisiones, esto es lo que tú quieres que se haga, las cosas se van a hacer exactamente como tú digas, pues le damos empoderamiento a estos pacientes y a estas personas de que al final es su vida y lo que estamos haciendo, como les dije ahorita, salvaguardando la dignidad y la integridad en todo momento del proceso. ¿Right? Pero siempre consulte con un abogado. Las que les puse unos cuantos ejemplos de los recursos, porque cuando a veces tengo estas conversaciones me dicen, pero ¿con quién hablo? Y esto me pasó a mí también, y dice, pero ¿a quién tengo que llamar? ¿Verdad? Así que les puse aquí unos cuantos ejemplos. Eh, Elder Law Attorney, que esos son los abogados, es que no sé cómo se dice en español esto en particular, pero son los abogados de leyes de personas mayores, como verá, como ancianos, a pesar de que, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un anciano, porque, por ejemplo, en el caso de mi esposo, que tiene 48 años, consultamos con un Elder Law, a pesar de que mi esposo no es un anciano, así que no necesariamente el nombre se dejen llevar por eso, ¿verdad? Están los abogados que son estate planning, por ejemplo, si usted está pensando en Medicaid, en Medicare, esas cosas, pues esos son los abogados que lo pueden ayudar. Igual también puede ir a la American Bar Association y ellos tienen también abogados, por ejemplo, que hablan español. Y usted puede ir ahí y buscar la información y puede buscar los diferentes abogados. Está la Academia Nacional de Elder Law Attorneys, porque en estas dos que le puse abajo, que es el Departamento Local de Elder Affairs, a veces tienen recursos gratuitos para nosotros y entonces nos pueden dar consultas gratis porque a veces estas consultas también pueden ser muy costosas. Entonces, si buscan esto en estos lugares, a veces tienen servicios pro bono que usted puede simplemente preguntar y le ofrecen orientación gratis, libre de costo. Yo creo que esta lección que le puse aquí, la número 4, es una de las lecciones más difíciles que nos ofrece la experiencia, ¿verdad?, de ser cuidador de personas que tienen a veces condiciones que son terminales, ¿verdad? Y es que el duelo se vive día a día. Cuando estamos cuidando, por ejemplo, a las personas que tienen demencia, esto es algo que lo aprendí y lo sigo aprendiendo todos los días, pero realmente la vida todavía vale la pena vivirla. Y eso es lo positivo, ¿verdad?, de esto. Pero vamos a hablar un poquito de esto, que esto se llama el duelo anticipado. No sé si lo habían escuchado antes, el duelo anticipado, pero el duelo anticipado a mí me hizo mucho sentido porque es todo este sentimiento de dolor, soledad y la anticipación que se vive por alguien que aún todavía está con vida, ¿verdad? Y a veces tenemos todos esos sentimientos y todas esas experiencias y no sabemos ni apalabrarlas porque dicen, bueno, pero es que a veces pensamos que el duelo solamente es para la persona que murió, ¿verdad? O para la pérdida actual cuando pasa. Sin embargo, a veces estamos cuidando a personas que van por un proceso que es degenerativo o un proceso que es terminal y nosotros, junto a ellos, como cuidadores, vamos experimentando ese duelo anticipado, ¿verdad? Y acá yo les puse algunas de las etapas por las cuales nosotros pasamos, y yo creo que aquí las personas que somos cuidadoras podemos identificarnos con esto, pero lo importante es no ver esto como algo lineal, ¿verdad? Esto es algo que es un proceso dinámico. A veces estamos en negación cuando nos dan la noticia inicial, luego pasamos por el coraje de que no puedo creer que esto nos está pasando, qué injusta es la vida, ¿verdad? Todos estos sentimientos, luego comenzamos la negociación y a veces hacemos esta negociación con el Ser Supremo, ¿verdad? Dependiendo de la creencia que nosotros tengamos. Si oramos y si lo curas o si le cuidas, prometo que voy a hacer esto, ¿verdad? Y pasamos por todas estas etapas. Luego nos empezamos a dar cuenta que esta es la situación y caemos en esta tristeza, ¿verdad? En esta depresión.
luego pasamos a todos estos sentimientos de culpa porque me comienzo a preguntar si puedo haber hecho algo distinto, si hice yo algo para provocar esto, o a veces en la experiencia de cuidador perdemos la paciencia y entonces o sea, nosotros mismos nos culpamos y sentimos esta culpa. Y luego llegamos a la aceptación de que esto es lo que nos tocó, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mejor que podamos. Ahora, lo importante de esto es que sepamos, esto no es lineal. Hoy yo puedo aceptar que esto es lo que nos tocó y estamos bregando y vamos hacia adelante y esto es lo que vamos a trabajar. Y puede ser que mañana esté en el coraje de nuevo y me venga todo este coraje de que no puedo creer que nos está pasando esto, qué injusto, somos personas jóvenes. eh, Y después mañana estoy de nuevo, vamos a decir, en la tristeza. Y luego vuelvo a la negación, yo no puedo creer que nos está pasando esto. Así que nosotros esto es algo, mira, que dependiendo del día vamos y venimos. Y eso está bien. Eso es natural, porque este proceso es un proceso natural. Así que todas estas emociones y todos estos sentimientos que nos vienen, mucho más allá de simplemente negarlos y no querer bregar con ellos, es importante aceptarlos, integrarlos, porque para poder llegar, digamos, a este espacio en el cual nos sentimos no bien, pero quizás un poco más en control, es importante poder aceptar todas estas emociones y estos sentimientos. Este, esto es algo que me vino a la mente, que yo estaba pensando y decía, cuando estamos amando a una persona que está perdiendo sus capacidades, ¿verdad? Este, diariamente, ya vi lo que me pusieron en el chat y cuando termine vamos a ir sobre eso porque me gusta hablar de estos temas. So, diariamente nosotros dejamos ir a la persona que era y aceptamos y valoramos a la persona que es, ¿verdad? Y eso para mí es bien importante en la experiencia del cuidador. ¿Por qué? Porque la persona, dependiendo de la condición que tenga, va a evolucionar. Y a veces si nos quedamos enfrascados en la persona que esta persona era hace 5, 10, 15 años atrás, se nos hace difícil aceptar a la persona que tenemos enfrente, ¿verdad? Y lo que tenemos que ver es que esto es algo dinámico y que la forma en que interactúo, en la forma que me comunico, en la forma que manejo la situación, se tiene que adaptar al aquí y a la hora, no a la persona que era hace 20 años atrás, porque mami hace 20 años atrás era distinta y ahora es bien, ahora es otra persona, vamos a decir, ¿verdad? Aunque sigue siendo en esencia la misma persona, pero la forma en que interactuamos tiene que evolucionar también. Así que como les dije, reconocemos estos sentimientos y estas emociones y nos empoderamos y nos transformamos en este proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo único que nos va a permitir prepararnos y planificar para cuando la pérdida física llega. Si no trabajamos con todos estos sentimientos mientras lo estamos viviendo, cuando la pérdida física llega, va a ser incluso peor de lo que normalmente es, ¿verdad? Porque nosotros, a pesar de que sabemos que el duelo anticipado se vive como quien dice día a día, por eso es que a veces hay condiciones, por ejemplo, al Alzheimer, que le dicen el long goodbye, ¿verdad? La despedida larga. Siempre el momento de la pérdida física va a ser devastador, independiente, a pesar de que pudiéramos sentir a veces algún tipo de tranquilidad de que la persona ya no sufre, etcétera, pero como quieres, la pérdida física nos va a afectar. Así que buscar ayuda profesional es bien importante, pero también esto nos ofrece la oportunidad de lo que le dicen atar los cabos sueltos, ¿verdad? Nos da una oportunidad de hablar con la persona, a la misma persona darle la oportunidad de que si tiene alguna conversación que quizás no está resuelta o alguien que siempre quiso hablar y no lo hizo, ¿verdad? Así que eso también es importante. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. A mi esposo, el año pasado nos dedicamos a dos cositas a viajar a lugares, yo le dije, haz un bucket list, búscame todos los lugares que tú quieres ir y los vamos a apuntar y hasta que podamos vamos a empezar y eso nos hemos dedicado, ¿verdad? Y eso ha sido súper beneficioso para él, pero también yo le dije, busca a todas estas personas que tú quieres ver, que tú quieres hablar, antes de que pierda la capacidad de hablar, antes de que pierda la capacidad, por ejemplo, de viajar, de que no pueda viajar a encontrarse. Y eso es lo que es pasar ese tiempo de calidad. Y un proceso que realmente es doloroso, también se ha convertido en algo positivo porque le empodero a él de que haga cosas que lo van a hacer sentir bien
en el momento. Y la verdad es que ha sido bien maravilloso. Al principio yo tenía mis dudas, ¿sabes? Yo no sé si, ¿verdad? Si esto va a ser peor o mejor, porque a veces tener estas conversaciones pueden ser difíciles, pero la verdad es que estoy muy feliz de reportar que ha sido muy beneficioso para nosotros. Así que recuerden, el duelo anticipado es natural. Esto es un proceso natural. All right. La lección número 5 es que nos vamos a hacer expertos en manejar expectativas. ¿Ok? Ahora, las expectativas pueden ser difíciles de manejar. A pesar de que nos podemos convertir en expertos, pueden ser difíciles todavía. ¿Por qué? Y esto es algo que posiblemente ustedes se van a identificar. Cuando nosotros estamos cuidando a alguien y nos toca la responsabilidad primaria, digamos, siempre, por no decir, bueno, siempre, van a haber opiniones diversas de cómo yo debo manejar el proceso. Siempre va a haber alguien que te va a decir, pero es que deberías hacer esto, pero es que no deberías hacer esto, pero es que lo estás haciendo mal, pero es que lo estás haciendo bien, o quizás siempre va a haber alguien que va a tener una opinión acerca de lo que estamos haciendo. Y eso no es ni positivo ni negativo, es un hecho. Ahora, esto puede ser una carga cuando ya el cuidador o la cuidadora maneja un sentido de culpa. Porque posiblemente yo mismo, a veces nosotros mismos somos nuestros peores evaluadores, a veces nosotros mismos, a pesar de que estamos haciendo lo mejor que podemos y es bien probable que lo estamos haciendo perfecto, nosotros siempre nos vamos a encontrar, vamos a decir algo que pudimos haber hecho mejor. Si estuvimos un día espectacular y perdí la paciencia por 5 segundos, esos son los 5 segundos en los que me voy a enfocar, que mira para allá, que yo debo saber mejor, etcétera, ¿verdad? También esto surge porque a veces nosotros y las personas que están viendo desde afuera tienen una idea errónea sobre el proceso de cuidar. Piensan que es algo fácil, piensan que es algo que simplemente bañas a la persona o simplemente cocinas y le das comida y no se dan cuenta de lo complejo que es cuidar a una persona que no lo puede hacer por él o por ella misma, ¿verdad? Así que en esta medida a veces los cuidadores, y esto lo escucho mucho, y en ocasiones también lo he pensado, pensamos que estas prácticas que estábamos hablando ahorita acerca del autocuidado, de que es importante tener un espacio de respiro en el cual yo me recargo, es egoísta. A veces, y lo escucho muchísimo, a veces vemos que una persona que dice, te puedes quedar con mami para irme de vacaciones a ver a mi hijo, se recibe de una forma súper negativa. ¿Por qué? Porque lo ven desde un punto de vista como si fuera algo egoísta, perdón. Pero el mensaje es que no es egoísta. El autocuidado no simplemente no es egoísta, es crucial. Esos 2 o 3 días que esa persona se va a ir a ver mira, si se va con su mejor amiga a la playa, donde sea, es crucial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una situación que es bastante estresante, ¿verdad? La mayoría del año, la mayoría del mes, la mayoría del espacio, ¿verdad? En el cual estamos compartiendo. Y ese momento, por eso es que le llaman respiro, un momento de respiro, porque le da la oportunidad a la persona de respirar, vamos a decir, tranquilamente. Así que el autocuidado no es egoísta. Usted sentarse 1 hora a no hacer nada, a jugar con el teléfono, si eso es lo que usted le va a recargar las energías, no es egoísta, ¿ok? Y al final del día, recuerde, usted está haciendo su mejor esfuerzo. Todos lo estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿ok? Así que vamos a derrumbar unos cuantos mitos y unas cuantas falsas expectativas. Número 1, no tengo que saberlo todo para ser un buen cuidador. A veces nos enfocamos en que tengo que saberlo todo y que tengo que tenerlo todo bajo control para ser un buen cuidador. Y no necesariamente eso es cierto. Siempre van a haber cosas que no sabemos, siempre van a haber, digamos, destrezas que podemos aprender, siempre van a ser cosas que podemos hacer un poco mejor o lo que sea, pero no lo tengo que saber todo para ser un buen cuidador. Y el segundo mito que quiero, ¿verdad?, derrumbar es que es saludable establecer límites y alejarme de relaciones que me hacen daño. Se vale y es saludable. Si hay una relación en la cual realmente es detrimental para mi salud emocional y para mi salud física, está bien como cuidador o como cuidadora establecer un límite y alejarme de esa relación.
También está bien buscar ayuda profesional para manejar todos estos conflictos, ¿verdad? Que ocasionan. Y en ocasiones también buscar ayuda profesional salva vidas y salva relaciones. ¿Por qué? Porque hay veces que, y esto ¿verdad? Es algo que hablo mucho, hay veces que los cuidadores comienzan a tener estrés de entre ellos mismos, ¿verdad? Hermanos o, ¿verdad? Familiares. Y cuando hablamos esto dentro de un espacio con ayuda profesional, podemos resolver estos conflictos y no permitir que esto vuelva a salirse de proporción y está todo el mundo como que en la misma página. Educarme es mi mejor herramienta. Educar, planificar, eso siempre va a jugar a tu favor. Busca todos estos talleres, cualquier taller que usted vea que le interesa, grupos de apoyo, lo que sea, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a nosotros a poder estar mucho mejor preparados para asumir este rol. Y practicar la autocompasión siempre va a ser la expresión más pura de autocuidado. Cuando me doy cuenta que, mira, quizás no lo hice de la mejor manera, pero me doy un periodo de gracia y me paro y en vez de yo misma autoflagelarme, decir, ¿sabes qué? Eso es lo mejor que pude haber hecho en este momento. Y voy a aprender algo y quizás mañana lo voy a hacer distinto. Pero en el momento, ser compasivo con uno mismo, de la misma manera que uno es compasivo con las demás personas, es la forma más pura de autocuidarse. ¿Ok? Y el lema es, solo hago lo mejor que puedo. Eso yo no se lo puedo estresar de más ninguna forma. Solamente hacemos lo mejor que podemos. All right? Y la última lección que les voy a hablar en el día de hoy es que tener un grupo de apoyo sólido es vital. Como cuidadores, yo creo que esto es una de las cosas más importantes que podemos priorizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los cuidadores comenzamos a ser invisibles ante las demás personas. ¿Por qué? Porque las demás personas cuando nos preguntan y nos ven, en muchas ocasiones nos van a preguntar por la persona que estamos cuidando, pero a veces no nos preguntan cómo nosotros estamos. Y esto a mí me rompe el corazón porque lo escucho tanto en los grupos que facilito, que dicen, nadie me pregunta cómo yo estoy. Todo el mundo me pregunta cómo está mi esposo o cómo está mi mamá, pero no me preguntan cómo yo estoy. Y esto es algo bien importante, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver estas estadísticas. El 43% de los cuidadores dicen que hacen todo en la casa porque nadie más les va a ayudar, porque sienten que no tienen apoyo. El 8% reportó sentir presión por sus mismos familiares. O sea, que su misma familia los están presionando para hacer las cosas de alguna forma, que quizás no es la forma que ellos lo quieren hacer. El 57% reportó sentir que no tienen otra opción, solamente ser cuidadores. O sea, lo hago porque no tengo no tengo opción, tengo que hacerlo, punto. Es un dado, ¿verdad? Ese es el 57, esa es la mayoría. En términos de horas semanales de cuidado, los cuidadores en general están 22 horas semanales en cuidado directo. O sea, activamente cuidando a la persona, ya sea bañándola, eh, dándole de comer, etcétera. Ahora, esto se duplica a 40.5 horas si la persona vive en la misma casa con la persona que está cuidando. O sea, que usted puede, vamos a decir, esto es un trabajo a tiempo completo. 40 horas semanales de cuidado directo, eso es un trabajo a tiempo completo. ¿Por qué les digo eso? Porque ahorita hablamos del tiempo, ¿verdad? Que el factor tiempo es lo que a veces nos impide tener prácticas de autocuidado, prácticas de cuidado médico, ir a nuestras propias citas, ¿verdad? Así que muchas de estas personas no tienen tiempo o tienen muy poco tiempo para realizar actividades sociales, para salir con sus amigos, para ir al cine, para ir a un festival o tan siquiera para trabajar, porque si usted está 40.5 horas cuidando a su ser querido, usted no tiene tiempo para trabajar. Entonces, hay muchos de estos cuidadores que están en esta posición que tienen una percepción y en ocasiones es una realidad que se sienten abandonados, no solamente por los amigos, pero también por la familia. A veces tenemos una persona que es la que se encarga de todo el cuidado y las otras personas que están alrededor no tienen la misma responsabilidad de cuidado de la persona. Y a eso le añadimos que aquí hay a veces unas limitaciones económicas que impiden y actúan como barrera para contratar ayuda fuera de la casa, ¿verdad? Así que las personas a veces no tienen la ayuda económica para poder cuidar a sus seres queridos. Así que está claro que nosotros no podemos cuidar a nuestros seres queridos solos. Necesitamos tener comunidad, necesitamos tener apoyo, necesitamos reconocer que el proceso natural en el cual las relaciones evolucionan. Hay veces que nosotros pensamos que hay personas que van a estar con nosotros ahí, cuando llega el momento de la verdad, se van
y nos vemos solos. Y hay veces que las personas, la persona que menos uno pensó que es la que le iba a ayudar, es la que shows up, vamos a decir, ¿verdad? Aceptar la ayuda de las otras personas, cuando las personas nos ofrecen algún tipo de ayuda, aceptarla, aunque se nos haga un poco difícil, y procurar este contacto social, ya sea virtual como lo estamos haciendo aquí, o en persona. It takes a village, cuando dicen como para criar un niño, ¿verdad? It takes a village. Así que bienestar, y con esto voy a cerrar, es estar bien. Para yo poder estar bien, tengo que contar con la ayuda de las demás personas, tenemos que informarnos, educarnos, tenemos que ser proactivos, tenemos que buscar este tipo de talleres, tenemos que buscar grupos de apoyos en la comunidad, tenemos que buscar ayuda psiquiátrica y psicológica si es necesaria, este tipo de entidades sin fines de lucro que nos ofrecen estos tipos de educación, y buscar opciones de apoyo, ya sea en respiro y relevo de cuidado. Hay muchas agencias que ofrecen este tipo de becas, ¿verdad? Y esto es importante también, tenerlo siempre, siempre como que en the back of our minds, ¿verdad? Y como les dije ahorita, la gran mayoría de los cuidadores buscan recursos activamente, así que en eso somos bastante, bastante buenos. Así que con eso voy a concluir, y abro para, ¿verdad? Para ver lo que han escrito y hablamos. Les invito a que me sigan en las redes sociales. Allá comparto más información acerca de mi propia journey, ¿verdad? De mi propia viaje como cuidadora de mi esposo. Y entonces voy a buscar, porque aquí me pusieron Saidi, su esposa es muy joven para tener demencia. ¿Nos puede compartir si él padece demencia frontotemporal? No, mi esposo padece de Alzheimer de inicio joven. Al principio pensamos, y yo creo que esto es algo que le pasa a muchas personas que tienen condiciones como estas, jóvenes, yo al principio pensaba que era algo de salud mental. Yo dije, bueno, tiene depresión o algo, porque las cosas, ¿verdad? Como que no, él tenía, cuando comenzó con los síntomas, tenía 44 años. En ese momento pensábamos que definitivamente yo soy psicóloga, yo dije, no, este es un problema de salud mental, porque ni por aquí se me pasó que podía ser Alzheimer. Entonces, como un año y pico después, fue que entonces lo diagnosticaron, y eso fue en el 2022, y ya llevamos 2 años en este viaje. Pero él tiene un tipo de Alzheimer que, como le dije, de inicio temprano, pero es genético. Su papá lo tenía, su abuela lo tenía, su bisabuela lo tenía muchos tíos y primos que también han muerto o están activamente, ¿verdad?, enfermos con Alzheimer. Así que sí, eso, pero tienes razón, porque la demencia frontotemporal realmente es la mayor causa de demencia entre los 40 y los 60 años. Sí, pero en el caso de él no. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Claro que sí, les vamos a invitar que si tienen alguna pregunta o duda, si pueden abrir su micrófono o utilizar el chat para hacer algún comentario o pregunta para la doctora. Tenemos escasos 8 minutos, pero sí les invitamos, a ver, aquí hay algo. Aquí, doctora, ¿lo alcanzas a ver tú? Dice, muchas gracias por ponerle nombre al conflicto que vengo experimentando hace años. Cuido a mis padres que viven conmigo desde hace 7 años y he visto cómo su persona ha cambiado. Sí, por eso es que para mí es tan importante estas conversaciones, porque es que nos damos cuenta que esto es algo tan universal, ¿verdad? Como les estaba explicando ahorita, eh, las experiencias individuales van a ser obviamente individuales y van a ser únicas para cada uno de nosotros, pero estas experiencias universales, que es el agotamiento, ¿verdad? La soledad que se vive, porque hay veces que podemos estar con muchas personas, y esto yo creo que los cuidadores nos podemos identificar con esto. Podemos tener mucha gente al lado, pero con todo eso a veces nos sentimos solos, ¿verdad? Porque a veces las personas pueden tener muchísima empatía, las personas pueden tener la mejor disposición, las personas pueden tener el mejor corazón, pero eso de poder uno identificarse como en el corazón es muy difícil, a menos que uno lo esté pasando. Entonces, cuando estamos en estos espacios en el cual podemos identificarnos en el otro, yo identificarme en ti, Mónica, por ejemplo, Mónica identificarte en mí, y nosotros identificarnos entre nosotros, es un espacio tan seguro, es un espacio tan bonito, ¿verdad? Y especialmente cuando son espacios donde no venimos desde un punto de vista de juzgar, sino de entender y de compasión, que para mí es tan importante. Claro que sí. Me alegra mucho, Mónica, que esto ¿verdad? Te haya servido de algo, que te haya beneficiado. Creo que esta presentación nos sirvió a todos los que estamos aquí contigo, y seguramente a las personas que
van a mirar esta presentación en repetición, está siendo grabada y luego se sube a nuestra página. Así es de que le damos definitivamente las gracias. Voy a cerrar, pero tenemos 4 minutos donde pueden todavía hacer alguna pregunta. Sí quisiera recordarles que quedan 5 sesiones más, son en inglés. Si les interesa acompañarnos en las próximas sesiones, tenemos 5 más en el mes de abril, donde nos pueden acompañar y registrarse. También les quiero recordar, y esto es algo que comentó la doctora en las primeras diapositivas, refiriéndose al manual, que es cierto que no hay un manual donde nos enseña de la A a la Z cómo ser cuidador, pero sí me llena de orgullo decir que por parte de la Fundación Caritativa de WellMed, con el programa Caregiver SOS, tenemos definitivamente recursos. Tenemos un grupo de especialistas de cuidado que si les interesa, si son cuidadores o si tienen cuidadores que necesiten esta conexión individual, en inglés le llamamos caregiver coaching. Si necesitan conectarse con una especialista de cuidado en inglés o en español, las tenemos en algunas partes del estado de Texas, pero también tenemos un especialista del cuidado virtual que puede prestar también esta conexión en cualquier parte de los Estados Unidos. Les voy a dar el número donde pueden hablar. Este número es el 866-390-6491. Ahí pueden definitivamente conectarse. Minerva va a mandar la información y mandarles con quién van a conectar individualmente. También tenemos otros recursos aparte de la conexión individual que son confidencial y gratuitos, pero también tenemos las clases de cómo combatir el estrés. Es un programa de 9 semanas donde los cuidadores vienen a aprender cómo identificar qué es el estrés, cómo se maneja, y a través de estas 9 semanas también van a participar en estas ayudas que les puede utilizar cómo manejar su estrés, llámese la aromaterapia, masajes, quizás escribir por lo que están pasando. Entonces, este programa se llama Cómo manejar el estrés, totalmente gratuito también. Por supuesto, tenemos estas teleconferencias y también tenemos grupos de apoyo. Entonces, creo que el programa Caregiver SOS está haciendo bastante para ayudarles a los cuidadores. Quizás no les damos todo el manual completo, pero es bastante de lo que necesitan para seguir su jornada cuidando a sus seres queridos. Una vez más, el número es el 866-390-6491. También pueden mandar un correo electrónico a caregiversos@wellmed.net si tienen preguntas o si quieren más información de nosotros. Doctora, ¿algún mensaje final que quieras dejarnos para las personas que te acompañamos hoy? Sí, bueno, me gustaría contestar una pregunta que pusieron aquí, Leti, en el chat. Alguien pregunta cómo se puede hablar con un familiar que no es consciente de un proceso de demencia, por ejemplo, para tomar las decisiones a nivel legal. Una persona para que esté receptivo, ¿verdad? Entonces, rápido, me gustaría atacar esto. Claro. Eso que estamos hablando, cuando la persona no está consciente de que tiene un proceso de demencia, es algo que conocemos como anosagnosia. Se lo voy a poner aquí para que lo busquen, ¿está bien? Ok, ahí se lo puse, anosagnosia, y se escribe de la misma forma en inglés o en español. Y esto es un proceso que es más neurológico que nada. En muchas ocasiones pensamos que las personas están en negación, ¿verdad? O que simplemente no quieren tener las conversaciones de que están teniendo algún proceso de demencia, cuando a veces lo que está sucediendo es un proceso neurológico que les impide, literalmente altera el cerebro y la persona no se da cuenta que está enferma. No es que esté en negación ni que está siendo terco ni nada, ¿verdad? Es que simplemente pierden la capacidad de estar conscientes de que están enfermos. Habiendo dicho eso,
Si eso está sucediendo en muchas ocasiones, por eso es que ahí viene toda esta cuestión de la competencia cognitiva, porque si es una persona que no está competente cognitivamente, todos estos procesos legales se hacen un poquito más difíciles. Ahora, algo que aprendí con un abogado es que me dijo que no todas las personas, si la persona está lúcida, digamos, en el momento de la firma, en el momento de la orientación, con todo y eso, una persona pudiera firmar estos documentos. Te digo eso para decirte la otra parte. ¿Cómo uno habla? En este tipo de casos hay ocasiones que hay mucha desconfianza, la persona a veces está un poquito paranoide porque piensa que le quieren quitar su dinero, etcétera. Así que empoderar a la persona de enfocarlo, reframe, de que esto es algo que lo pueden utilizar para protegerse ellos mismos, de que alguien les haga eso, en ocasiones es bien beneficioso, ¿verdad? Hasta cierto punto son como, digamos, no son mentiras piadosas, pero es como, es mercy, ¿verdad? Es tener piedad y saber cómo le voy a enfocar un tema del cual está literalmente poco receptivo. A veces funciona poniéndolos a ver videos de orientaciones legales cortas, poniéndolos a ver información acerca de consecuencias, ¿verdad? Y esto lamentablemente, aunque suene quizás un poquito cruel, pero ha funcionado, poniéndolos a ver videos de consecuencias de no tomar las decisiones ahora, lo que pudiera pasar. A veces funciona. Le voy a dar un ejemplo y con esto termino, Leti, te lo prometo. Claro. Usted sabe lo de guiar, ¿verdad? Que esto es un tema bien complicado. Dejar que la persona deje de guiar es completamente difícil. Sin embargo, nos funcionó ya con dos pacientes darle el ejemplo de una persona que continuó guiando, tuvo un accidente y literalmente, y esto es la realidad, esto no nos lo inventamos, perdieron todo económicamente, porque los demandaron, porque esta persona ya tenía un diagnóstico uno tenía mild cognitive impairment y el otro tenía demencia, los demandaron y les quitaron todo. Yo vivo en Florida. Aquí en Florida te demandan por cualquier cosita y te dejan sin nada. Así que a veces utilizando estos ejemplos, en algunas ocasiones pudiera funcionar, pero realmente el enfoque debe ser empoderarlos, de que tomen las decisiones ahora para salvaguardar cualquier cosita. Por ejemplo, hay veces que también les funciona como, hay veces que ellos no quieren que X persona se convierta en su cuidador o que X persona se convierta en su guardián o lo que sea. Entonces, hazlo ahora para que evites eso en el futuro, para que entonces un juez no te imponga a que fulana o fulano sea tu cuidador o que sea tu guardián legal. Realmente empoderarlos, dejarles que ellos sean los que tomen la decisión y que lleven la voz cantante en el proceso, pero siempre tenemos que tener en consideración la competencia cognitiva, porque sin eso no vamos a poder hacer nada. ¿Está bien? Gracias por esa respuesta muy, muy importante. Estoy segura y bueno, a lo mejor te estoy comprometiendo a doctora Burgos, pero estoy segura que esta no va a ser la última presentación del año de la doctora. Definitivamente mucha información para una sola hora, entonces les invitamos a que si les gustó esta presentación, les invitamos a que nos manden un correo, pongan ese comentario todavía en su chat para nosotros tener definitivamente esta constancia de tanto que aprendimos hoy. Les damos las gracias por acompañarnos hoy y una vez más, si quieren acompañarnos, se les va a mandar el calendario. Cualquier pregunta pueden hacerla con correo electrónico a caregiversos@wellmed.net y los vamos a ver muy pronto en otra presentación. Doctora, muchas gracias una vez más por verte y por la presentación. Estamos en contacto para todos los que nos acompañaron hoy. Que tengan un formidable mes de abril. Gracias.